La técnica para tomar la frecuencia cardíaca va a ser la siguiente. Debemos de asegurarnos que el paciente esté en reposo y que no haya ingerido ningún tipo de medicamento antes de venir a hacerse el chequeo de la frecuencia cardíaca, ya que este podría alterarlo. También debemos de colocar al paciente en un lugar que esté cómodo para que facilite la auscultación precordial. Después vamos a pasar a colocar la campana del estetoscopio en el área precordial y vamos a contar los latidos en 60 segundos. La técnica para encontrar el pulso arterial va a ser la siguiente. Vamos a utilizar las yemas de nuestros dedos, de nuestro dedo índice y nuestro dedo medio. Con él vamos a ubicar el pulso. En este caso, estamos buscando el pulso radial, que se encuentra en la cara anterior del brazo y del lado de donde se encuentra el pulgar. Justo al lado del tendón palmar mayor, vamos a encontrar una especie de surco en la cual si oprimimos suavemente vamos a ubicar el pulso. Una vez que ya lo hayamos encontrado, hay que tener en cuenta que debemos de identificar también la frecuencia, el ritmo y la intensidad del pulso. Este lo vamos a tomar por 60 segundos. El pulso braquial lo vamos a encontrar en la cara anterior del brazo, en donde va a pasar la arteria humeral que se encuentra en el canal bicipital. Vamos a oprimir por debajo del bíceps para identificar el pulso. El pulso careoptidio lo vamos a encontrar en lo que es la zona del cuello. Vamos a buscar las arterias carotidias que se encuentran ubicadas en el borde anterior y medial del músculo esternocleidomastoideo. Entonces igual la misma técnica y vamos a... Otro pulso que podemos tomar es el pulso femoral. Vamos a buscar lo que es la arteria femoral que se encuentra bajo el pliegue inguinal hacia medial. Entonces, también... En el pie tenemos lo que es el pulso de la tibia posterior y también tenemos el pulso del pie dorsal. También tenemos el pulso popitleo que se encuentra por detrás de la rodilla en la fosa popitlea y vamos a utilizar las dos manos para agarrar la pierna. Toma de presión arterial. Para este procedimiento vamos a necesitar un baumanómetro y un estetoscopio. Debemos verificar que la aguja del manómetro esté indicando 0. El paciente debe encontrarse sentado relajado y con la espalda recostada y los pies apoyados sobre una superficie firme. Debe apoyar el brazo a la altura del corazón. Es importante que el paciente tenga descubierto el brazo para la toma. Paso 1. Colocar el brazalete en el brazo del paciente a una distancia de 2 centímetros de la flexura del codo. El brazalete debe cubrir a lo ancho el 40% de la circunferencia del brazo y a lo largo debe de ser de 80 a 100% de la circunferencia. El tubo o marca para detonar la arteria debe estar centrada sobre la arteria braquial. El brazalete debe ajustarse bien al brazo del paciente. No puede quedar suelto. Paso 3. Colocaremos el manómetro en un lugar visible y comenzaremos a insuflar aire con la perilla hasta que la aguja suba por encima de los 180 milímetros de mercurio. Paso 4. Abriremos despacio la válvula de la perilla que permita que el manguito se desinfle a un ritmo de 2 milímetros de mercurio por latido del corazón y escucharemos atentamente un primer latido que corresponde a la presión sistólica y al final un último latido que será la presión diastólica. Esto se va a escuchar por el estetoscopio. Registrar el valor preciso de la presión arterial sistólica y diastólica sin redondear el dígito terminal. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. Por lo tanto, la frecuencia respiratoria es el número de ciclos respiratorios, es decir, el número de respiraciones que una persona tiene por minuto.
La frecuencia respiratoria normal oscila entre 12 a 20 respiraciones por minuto en un adulto sano. La frecuencia respiratoria la podemos valorar mediante dos técnicas, mediante inspección general al paciente o mediante auscultación utilizando un estetoscopio. Para valorar la frecuencia respiratoria, colocamos al paciente en una posición cómoda, podría ser en sedestación, podría ser en supino, y posteriormente cuantificamos el número de respiraciones que el paciente tiene. Es importante que no lo alertemos del procedimiento que vamos a realizar. La técnica para valorar la frecuencia respiratoria mediante auscultación consiste en lo siguiente. 1. Procuramos que el paciente haya estado en reposo por lo menos de 10 a 15 minutos antes de la toma y de la medición de la frecuencia respiratoria. Posteriormente, colocamos al paciente en una posición cómoda. Recordemos que lo más habitual es que el paciente se halle en sedestación o en supino. Y posteriormente, de acuerdo a la proyección anatómica de los pulmones sobre el tórax, evitando las estructuras óseas, colocamos el diafragma del estetoscopio en la parte o porción anterior del tórax o en la región posterior del tórax. Recordemos que debemos evitar las estructuras óseas. Posteriormente cuantificamos durante 1 minuto y anotamos el resultado de nuestra frecuencia respiratoria. La técnica para aprender a tomar la temperatura es la siguiente. Primero vamos a agarrar nuestro termómetro y vamos a desinfectarlo, justamente en el área metálica o bulbo de mercurio, de esta forma. Una vez desinfectado, nos tenemos que asegurar que la columna de mercurio mida o marque menos de 35 grados centígrados. En caso de que no se encuentre dicho parámetro, lo único que vamos a hacer es agarrarlo fuertemente y lo vamos a agitar hacia abajo las veces que sean necesarias de esta manera, para que dicha columna baje. Una vez hecho esto, vamos a explicarle a nuestro paciente lo que vamos a realizarle. Vamos a colocar el termómetro en el área escogida, en este caso va a ser en la axila. Lo vamos a dejar ahí de 3 a 5 minutos y no se tiene que mover. Una vez pasado este tiempo, vamos a proceder a retirarlo y a la lectura de la temperatura. Ok, joven, voy a proceder a ponerle el termómetro en la axila. Por favor, présteme su brazo. Le voy a descubrir. Haga un poco de presión y por favor no se mueva. Vamos a esperar de 3 a 5 minutos. Voy a proceder a quitarle el termómetro. Gracias. Su temperatura es de 36.5. Para obtener la temperatura corporal axilar mediante un termómetro digital, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, desinfectar el termómetro antes de colocar en la piel del paciente. Segundo, enciende el termómetro y espere que esté listo para realizar la medición. Tercero, explica al paciente el procedimiento. Cuarto, coloque el dispositivo en el sitio elegido, asegurándose que el sensor se cubra por completo. Quinto, retire el dispositivo cuando éste haya omitido el sonido.